Muy buenas tardes. De parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad de Costa Rica, les damos una cordial bienvenida a las quintas jornadas de investigación. En mesa principal contaremos con el doctor Gustavo Chang Mora, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y con el investigador, el doctor Julio Jurado Fernández, quien nos estará presentando su trabajo de investigación titulado Análisis automatizado de la jurisprudencia de la Sala Constitucional. Se les informa, podrán realizar sus preguntas al finalizar la presentación. Las mismas serán contestadas por el expositor. Del mismo modo, agradecemos y valoramos nos brinden su opinión por medio del código QR que les fue entregado al inicio. Inicialmente, tendremos las palabras de bienvenida por parte de nuestro director, el doctor Gustavo Chang Mora. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Diana, por la presentación. Bienvenidas todas, bienvenidos a estas quintas jornadas del Instituto de Investigaciones Jurídicas, jornadas de investigación que iniciamos el día de ayer. Ya tenemos 5 años de estar realizando estas jornadas como una manera de evidenciar el trabajo que se realiza en la Universidad de Costa Rica y la investigación permanente que se realiza desde el instituto. Dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en este momento se están desarrollando 20 investigaciones, a pesar de las limitaciones presupuestarias y las limitaciones de tiempo que están golpeando fuertemente a la Universidad de Costa Rica. Sin embargo, decía el día de ayer, lo que sobra es vocación de investigación, vocación de estudio y vocación para el desarrollo de las ciencias jurídicas. Dentro de las líneas de investigación más importantes del instituto, fue creado también hace 5 años el denominado OJUR, u Observatorio Sociojurídico de la Justicia y las Políticas Públicas. Se trata del primer observatorio, del primer programa de investigación en sociología jurídica o con lineamientos de sociología jurídica, de sociología del derecho, que se construye en la Universidad de Costa Rica y el único que existe hasta donde sabemos, en todo el istmo centroamericano y en el Caribe. Justamente este programa, el programa del Observatorio de la Justicia y las Políticas Públicas, quiere ayudar a superar una visión o perspectiva exclusivamente ontologicista, juridicista, que entiende que el derecho es solo lo que está escrito en las normas, ¿no? Si nosotros adoptamos una posición sociojurídica, entendemos que el derecho vivo, el derecho practicado, muchas veces es muchísimo más o va más allá de lo que es el derecho formalmente estatuido. Es decir, hay que hacer una clara distinción entre el ordenamiento jurídico, aquello que está escrito, y lo que realmente se aplica, se hace en las prácticas jurídicas. Una cosa es la eficacia formal de las normas jurídicas, otra cosa es la eficacia real. Por eso podemos distinguir entre derecho vivo y derecho muerto en cualquier realidad jurídica de cualquier país. En este sentido, las investigaciones que se presentan el día de hoy justamente van en esa dirección para confrontar, por ejemplo, principios generales, axiomas esenciales del derecho constitucional, del derecho penal, y tratar de indagar cuál es el grado de aplicación real que tienen esos principios, esos axiomas. En el caso de la investigación que presenta el profesor investigador, doctor Julio Jurado, se trata de la exposición de un instrumento que él está desarrollando en el marco del Programa del Estado de la Nación y en el marco del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Es un instrumento informático auxiliado por inteligencia artificial que va a permitir hacer estudios de la jurisprudencia constitucional. Con el auxilio de la inteligencia artificial, entonces vamos a poder acceder más fácilmente a lo que ha resuelto la Sala Constitucional y vamos a poder medir, por ejemplo, eficacia real de algunos principios en la propia jurisprudencia de la Sala. Vamos a poder determinar, se me ocurre, no lo ha dicho don Julio, pero a mí, por ejemplo, violación del principio de no regresión o vigencia del principio de no regresión en la propia jurisprudencia de la Sala Constitucional. Esa es la primera exposición con la que contaremos el día de hoy, no sin antes, pues, hacer una breve lectura de la síntesis del currículum del profesor Julio Jurado.
El profesor Julio Jurado es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica, es especialista en Derecho Agrario por el Sistema de Estudios de Posgrado de esta misma casa de estudios, es doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, fue procurador en las áreas de Derecho Público y Derecho Agroambiental de la Procuraduría General de la República, fue Procurador General de la República del año 2016 al 2022, es profesor en la Facultad de Derecho de esta universidad desde 1987. En el 2004 y hasta el 2014 fue profesor y director de la Maestría en Derecho Ambiental de la Universidad de Costa Rica. Del 2014 y hasta el 2023 fue profesor catedrático de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de esta universidad. A partir de agosto de 2023 se acogió a su jubilación, es profesor catedrático jubilado y hay que decirlo porque es importante, realiza en este momento un trabajo ad honorem al desarrollar esta investigación. Sin más preámbulo, pues les dejo con la conferencia del profesor Julio Jurado, no sin antes brindarle un caluroso aplauso, ¿verdad? Buenas tardes a todos. Quiero empezar por agradecer a don Gustavo la invitación que se me formuló como parte, bueno, del instituto para hacer una presentación de los que, digamos, de lo que sería el avance en este proyecto de investigación que estábamos desarrollando en conjunto con el programa Estado de la Justicia del programa del Estado de la Nación. Yo quisiera tal vez explicar un poquito cuál es el origen, muy rápidamente, de esta propuesta investigativa. Nace en realidad del propio Estado de la Nación y en concreto del Estado de la Justicia, la gente que trabaja en el tema del Estado de la Justicia. De hecho, ya ellos habían hecho un primer análisis de la jurisprudencia de la Sala Constitucional que salió en algunos de los informes, creo que en el último, el antepenúltimo informe del programa de Estado de la Justicia. Y la idea era trabajar la jurisprudencia de la Sala Constitucional por una razón, y es que la Sala Constitucional le hizo entrega al programa del Estado de la Nación de toda su jurisprudencia desde el año 1989 hasta el 2018. Eso es una enorme base de datos de todas las sentencias de la Sala Constitucional. Y en el programa del Estado de la Nación, en concreto el equipo informático que trabaja allí, se dio a la tarea de coger todas estas sentencias que estaban digitalizadas, o sea, en formato digital todas, pero en diversos formatos. De hecho, algunas eran escaneos también de documentos físicos que fueron escaneados y entonces estaban incorporados dentro de toda esta base de datos de esa manera. Era muy difícil trabajar una base de datos con esas características para aplicar motores de búsqueda basadas en inteligencia artificial o cualquier otro tipo de motores de búsqueda. Ellos hicieron lo que tengo entendido es una uniformidad de formato de todos estos documentos, de tal manera que terminaron, por así decirlo, con un gran y enorme documento de 500,000 sentencias, en el cual cualquier explorador puede moverse libremente para arriba, para abajo, para como sea, buscando las sentencias. Entonces, teniendo eso, ellos se preguntaron, bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Verdad? Es decir, tenemos todas estas sentencias, se ha hecho un esfuerzo enorme por crear esta facilidad con todas estas sentencias, se superaron todos los obstáculos en cuanto a la manera en que estaba presentada esta información, que podían ser los diferentes formatos en que existían todas aquellas sentencias que se dictaron desde el año 89. Entonces nació la idea de decir, bueno, obviamente el propósito aquí sería aplicar motores de búsqueda basadas en inteligencia artificial. Y ellos tienen un equipo de informáticos sobre eso. Yo quiero hacer la aclaración que yo no formo parte de ese equipo.
y que todo lo que hablo así, que suena como muy técnico, es de puro oído. En realidad muchas veces ni sé de lo que estoy hablando, pero es de puro oído. Pero ellos necesitaban, obviamente, saber qué buscar, en otras palabras, o sea, qué buscar. Porque ellos tienen la herramienta, pero la herramienta sirve en el tanto se sepa formular las preguntas adecuadas para poder buscar la información que está ahí. ¿Qué es lo que aporta esta herramienta? Que lo que puede ser el trabajo de meses y meses de un trabajo a mano buscando información a esa base de datos con un motor de búsqueda de inteligencia artificial se puede reducir a segundos, a minutos, ¿verdad? Y tiene usted toda la información. Pues bien, entonces yo estoy colaborando con ellos en esta parte, diciendo, bueno, ¿cuáles serían, digamos, los grandes temas, las preguntas que hay que hacer? Yo no estoy desarrollando digamos, la herramienta informática, porque no sabría hacerlo, ¿verdad? Pero sí va a ser un resultado de esta investigación que va a estar, obviamente, a disposición del instituto del programa del Estado de la Nación, y en ese sentido, en realidad, va a estar a disposición abierta, ¿verdad? Eso es patrimonio de todos, porque todo se hace con fondos públicos, ¿verdad? Entonces, todo eso es patrimonio de todos. Ese va a ser el resultado desde el punto de vista informático, ¿verdad? Yo lo que trabajo es, bueno, ¿cuáles son las preguntas? Y bueno, para ir entrando al punto que es de lo que voy a hablar, por eso este proyecto de investigación puede tener varios títulos. Puede ser la aplicación de informática al análisis de la sala de la constitucional o la aplicación de los principios jurídicos por la sala constitucional. ¿Por qué esto? Porque a mí se me ocurrió, bueno, que sería una buena manera de acercarse a esta investigación preguntándose cuáles son los principios jurídicos que la sala constitucional aplica, ¿no? Y cómo los aplica. Es decir, ¿cómo aplica principios? Y ahora vamos a ver las implicaciones metodológicas que tiene esto, que es la primera parte de esta presentación, que es lo que voy a hacer ahora, y les voy a presentar algunos pocos resultados que ha habido desde el punto de vista, digámoslo, estadístico, entre comillas, lo que ha sido el resultado de ciertas búsquedas que se han hecho muy a nivel experimental, ¿verdad? Para ver cómo opera, qué resultado nos da si hacemos tal pregunta, si combinamos tales y tales conceptos, qué resultado nos va a dar sobre muestras pequeñas, ¿verdad? Muestras muy pequeñas en realidad. En realidad, también parte del problema que ha habido aquí es que todavía no hemos podido arrancar con toda la suficiente celeridad en este proceso porque se perdió mucho tiempo tratando de cerrar un espacio, y esto lo quiero aclarar antes de entrar en esa parte, de las sentencias que van del 2018 al día de hoy, ¿verdad? Porque esas sentencias no formaban parte de esa gran base de datos de la que estaba hablando. Para poder cerrar ese espacio del 2018 a la fecha actual, estos 6 años que pueden haber de sentencias, que son muchas sentencias, hay que entrar a los servidores del Poder Judicial, ¿verdad? Y ahí la cosa ya se complica, ¿verdad? Se complica el manejo de esos servidores para los informáticos. ¿Por qué? Yo no lo sé, ¿verdad? A mí me informan que eso es muy complicado y no sé qué, ¿verdad? Yo dije, bueno, ¿en qué puedo ayudar? Y dice, bueno, sería estupendo que en la sala constitucional nos dieran a nosotros la sentencia igual a como se la mandan al centro de información de la sala, no la mandaran. Entonces, yo intenté que eso fuera así, hablando con magistrados amigos que tengo ahí, y no se pudo, ¿verdad? Es imposible. Parece que hay un criterio legal de la parte jurídica de la Corte que dice que no. Entonces, si no se resuelve ese problema, no llegan. O sea, el mismo documento que se le envía al centro de información, tener acceso a ese documento es como complicado. Entonces, nosotros respetamos esas decisiones, dice que no se puede, está bien, no hay ningún problema, vamos a hacer una cosa, vamos a trabajar hasta el 2018 y luego más adelante vamos a tratar de cerrar ese espacio del 2018 a la fecha, si es necesario, yendo despacio, ¿no? No hay ningún problema, sujetándose a las normas que fije el Poder Judicial. En eso no hay no hay otro camino. Ese es el camino que hay que seguir en esta investigación.
Bueno, hecho haciendo esa aclaración que impidió en realidad aplicar estos métodos de búsqueda con mayor celeridad al día de hoy, sí tenemos algunos avances. Quiero antes de entrar a ver algunos datos de los pocos que les puedo presentar, sí explicar un poco la metodología que se está usando, cuáles son cuál es este enfoque, cuál es este acercamiento a la investigación a partir de principios. A ver si... Okay. El objetivo de la investigación sería determinar cómo es que la sala identifica, cómo formula y cómo aplica los principios jurídicos en el dictado de sus sentencias. Ese es, digamos, el gran punto de partida. ¿Por qué? Bueno, porque la sala constitucional, la mayor parte de las veces, no siempre, pero la mayor parte de las veces, y tal vez esas serían las sentencias como más interesantes, resuelve los conflictos de constitucionalidad que se pueden presentar entre un acto, digamos, de la administración, cuando está discutiendo un recurso de amparo, o entre dos normas jurídicas, cuando está resolviendo una acción de inconstitucionalidad, resolviendo conflictos, aplicando principios, aplica los principios para resolver esos conflictos. Esa identificación y formulación de los principios son el resultado de un proceso determinado de interpretación del texto constitucional que hace la sala. Entonces, entrarle a esa forma de razonar por parte de la sala constitucional es el objetivo de esta investigación. ¿Y dónde es que entran aquí? Quiero adelantar un poco cómo empata esto con la inteligencia artificial. Bueno, nosotros tenemos 500.000 sentencias, no podemos leer las 500.000 sentencias para hacer esta investigación. Hay que tener algún criterio para ir seleccionando sentencias y llegar a un núcleo base de sentencias que las que nos van a servir para hacer este análisis de fondo. Entonces ahí sí se entra a analizar sentencia por sentencia y se empieza a ver, y la intención sería analizar este procedimiento, este razonamiento de la sala, a ver si encontramos respuestas a algunas interrogantes. Quiero hablar un poquito sobre el marco conceptual que implica cuando decimos la sala constitucional resuelve aplicando principios. Ese marco conceptual implica distinguir entre 3 tipos de normas, básicamente. Los valores, lo que denominamos principios y lo que se conocen como reglas específicas. Las reglas específicas es el tipo de norma jurídica con que opera el día a día los operadores jurídicos, desde los jueces del orden común no constitucional hasta un funcionario público a la hora de tomar una decisión basado en una interpretación de una norma, de un reglamento, etc. Ellos operan con normas jurídicas en principio, ¿verdad? Son el grueso del ordenamiento jurídico. Pero dentro del ordenamiento jurídico hay otros tipos de normas que están ahí en juego, que pueden aplicarse a todo nivel, en realidad, que son los principios, los valores y los principios. Pero que en el caso de la jurisprudencia constitucional tienen la particularidad de que esta jurisprudencia se desenvuelve sobre todo a nivel de valores y de principios, por la manera en que resuelve los conflictos. Entonces, esto nos plantea, bueno, un problema de resolver conflictos internormativos que se pueden presentar. ¿Qué son estos conflictos internormativos? ¿Qué es en realidad la esencia de todo este problema? La sala constitucional, y esto lo sabe cualquiera que lea con cuidado a determinadas sentencias o que haya trabajado en la sala constitucional, es decir, la sala constitucional tiene un caso, tiene un tema de un conflicto entre 2 normas, una ley, un reglamento y la Constitución, o una ley y la Constitución. Y se encuentra que para resolver ese conflicto de constitucionalidad tiene 2 principios que puede aplicar, pero que no dicen lo mismo, que son principios que pueden ser contradictorios entre ellos, ¿verdad? Y tiene que optar por uno de los principios. Pero a nivel de principios, que no es lo mismo que a nivel de las reglas específicas, los principios
no implican que un principio para aplicarse en detrimento de otro principio tenga que anular o derogar el principio, ese principio. Lo que hace es desplazarlo. Por eso hay de promedio un juicio de ponderación. El juez pondera cuál juicio pesa más que el otro principio, en el caso concreto, y aplica que considera que pesa más. Pero los dos quedan ahí en el ordenamiento jurídico. Eso no ocurre en la forma en que se aplica el derecho a nivel de las reglas específicas. Las reglas específicas, si hay contradicción entre reglas específicas, hemos de entender que una ha derogado la otra, se expresa o tácitamente, o si son de diferente rango, que una ha anulado la otra. La de superior rango ha anulado la de rango inferior y por lo tanto aplico la de rango superior, o aplico, si son del mismo rango, la que se produce posterior en el tiempo con respecto a la otra porque ha habido una derogación tácita o simplemente porque hay una derogación expresa de una norma a la otra. Y así resuelve los conflictos entre reglas, pero entre principios no se resuelven de esa manera. Entonces, basando en este, digamos, marco conceptual, la idea es identificar esos principios de la Sala Constitucional, ver cómo resuelve los conflictos entre principios y analizar el procedimiento de actuación de la Sala Constitucional. Obviamente, cuando hablamos de principios y valores, etcétera, necesitamos algunos criterios para poder determinar qué es un valor, qué es un principio, qué es una regla, etcétera. Hay dos grandes criterios para ello, que es lo que estaba hablando ahora. El de generalidad concreción, ¿verdad? El valor mayor generalidad es el valor, que es una norma muy general que no contempla en realidad ninguna hipótesis de aplicación ni ninguna consecuencia jurídica asociada a esa hipótesis de aplicación. La justicia es un valor jurídico. ¿Verdad? La justicia social puede ser un valor jurídico, pero no tiene más estructura, es una estructura muy laxa, muy general. Los principios tienen un mayor grado de concreción, son normas generales que contemplan la situación en que se aplican. Y las reglas específicas serían normas específicas que contienen, además de una hipótesis de aplicación, contienen una consecuencia asociada a su cumplimiento o a incumplimiento. El otro criterio también se puede utilizar para distinguir entre principios, valores y reglas específicas. Sobre todo, me interesaba entre principios y reglas, es que los principios en realidad son normas que establecen mandatos o prohibiciones cuyo cumplimiento no es absoluto, sino relativo y gradual, según las circunstancias. Estamos ante su aplicación es un grado de optimización del principio lo más posible, ¿no? Las reglas, y que es el conjunto del derecho, de todo el derecho como se aplica en los códigos, en las leyes, en los reglamentos, etcétera, son mandatos de cumplimiento absoluto, no es gradual. O se cumplen o no se cumplen. Por eso cuando hay contradicción, esa contradicción se resuelve con la derogatoria o la nulidad de una de las dos disposiciones que son irreconciliables, ¿verdad? Cuando estamos hablando de una antinomia que no se puede reconciliar lo que disponen, una norma dice A y la otra dice B, una dice blanco, la otra negro, hay que aplicar una de las dos, hay que entender que una deroga a la otra o que una ha anulado a la otra según que apliquemos el principio del lex superior o el principio del lex posterior, ¿verdad? Bueno, eso es una definición de principio. Entendemos también que los principios pueden tener una función hermenéutica, que es como se aplica muchas veces los principios, que es una función de interpretación de otras normas, pero también el principio puede tener una función integradora, que es cuando en ausencia de normas se aplican los principios. Los principios tienen esas dos funciones casi que desde que se han utilizado. En el Código Civil, cuando leemos sobre el tema de la aplicación de los principios, hace alusión a esas dos funciones de los principios. Su función hermenéutica, en tanto sirven para interpretar otras normas, o su función integradora, en tanto sirven para llenar lagunas del derecho. Está igualmente regulado de esta manera en la Ley General de Administración.
Ahora bien, aquí entramos a lo que les hablaba anteriormente, colisión entre normas y juicio de ponderación. Como decía, y repito, la colisión entre reglas implica ya sea la nulidad o la derogatoria de una de ellas. Pero la colisión de principios implica la aplicación de uno de ellos en forma preferente al otro, pero no implican obviamente necesariamente su nulidad. Un ejemplo, si usted tiene un problema, si usted va a resolver un tema de acceso a la información, por ejemplo, de la información pública, usted tiene dos principios que entran en colisión. La Sala Constitucional tiene que estarlos ponderando. Por un lado tiene el artículo 30 que dice que todos los documentos que están en oficinas públicas son documentos públicos y de libre acceso, que sería el principio de libre acceso a los documentos públicos, pero por otro lado tiene un artículo que garantiza el derecho a la intimidad, ¿verdad? Y que hay un conjunto de información a la cual no se puede acceder porque es información que está protegida por esa intimidad. Cuando en un caso concreto pueden entrar en conflicto estos dos tipos de principios, la sala tiene que optar por uno de ellos, ¿verdad? Pero la opción de uno de ellos no implica el desconocimiento del otro, simplemente dice que en el caso concreto prevalece el acceso a la información sobre el derecho a la intimidad, o prevalece el derecho a la intimidad sobre el de la libre acceso a la información, por el razonamiento que haga, ¿verdad? Yo ahora no me estoy metiendo en eso, es un mero ejemplo de lo que se está tratando de analizar, o lo que se va a tratar de analizar cuando esté, digamos, ubicado el conjunto de sentencias que queremos analizar. Obviamente es muy importante antes hacer este planteamiento, porque la manera en que vamos a ubicar esas sentencias tiene que ver con este planteamiento, porque a la hora de hacer las preguntas, de tratar de localizar las sentencias, necesitamos saber qué preguntas tenemos que hacer para sacar aquellas sentencias donde se dan este tipo de conflictos, ¿verdad? Y estar más o menos seguros que tenemos las más relevantes, las más significativas y ¿por qué no?, la mayoría de esas sentencias de la Sala Constitucional donde ha hecho este tipo de análisis. ¿Cuál es la metodología de la investigación, entonces? Bueno, yo creo que ya en este punto es muy fácil determinar. De lo que se trata es de identificar esos principios, de los principios utilizados. En primer lugar, identificar cuáles son los principios utilizados por la Sala Constitucional en su jurisprudencia. Bueno, ustedes me pueden decir, no, pues ya está hecho. Ustedes lo pueden ver, el Centro de Información de Jurisprudencia de la Sala Constitucional tiene ahí 140 principios identificados, ¿verdad? Bueno, es un trabajo que nosotros tomamos en cuenta, ¿verdad? Pero no necesariamente son todos o todo lo que está ahí es necesariamente un principio constitucional, ¿verdad? Eso hay que confrontarlo, ¿verdad? Es un punto de partida que uno puede tomar en cuenta, simplemente entra a Nexus, incluso ahí está, incluso en Nexus puede encontrar un apartado donde están los principios de la Sala Constitucional, ¿verdad? De hecho, hemos hecho investigación utilizando esa clasificación de la Sala Constitucional, pero no nos atenemos exclusivamente a esa clasificación, porque además en algunos casos puede ser un poco desorientadora a la hora de intentar hacer este análisis, ¿verdad? Y vamos a ver por qué salen determinados principios que en realidad podrían ser desorientadores. ¿Qué importancia tiene bueno, en primer lugar, habría que distinguir, perdonen, entre aquellas sentencias en las que se identifica un conflicto entre principios y aquellas sentencias en las cuales la sala no está identificando un conflicto, pero los puede estar aplicando, ¿verdad? Pero no a partir de una identificación de un conflicto entre principios. Hay que hacer esa distinción. En el caso de las sentencias en que se identifican conflictos, el objetivo o la gran pregunta es ver cómo hace el juicio de ponderación. Es decir, cómo escoge entre uno y otro principio. Lo hace aleatoriamente, hay una homogeneidad de procedimiento en la sala, ¿verdad?
bajo qué circunstancias escoge uno y bajo qué circunstancias escoge otro en determinado tipo de conflictos, cuáles son los requisitos que hacen que se incline por unos o se incline por otro principio, o depende quién redacte, o depende cómo esté integrada la sala, y en realidad no existe ningún criterio. Y si existe algún criterio, ese criterio supone una jerarquía de principios. Hay unos más importantes que otros para la sala, y eso se refleja en la manera en que resuelve, en que pondera y resuelve el conflicto. En las sentencias en las que no se plantea un conflicto entre principios, la utilidad, bueno, lo importante sería analizar cómo la sala utiliza determinados principios como criterios de interpretación, bajo qué condiciones y si es uniforme con esa utilización de un determinado principio como criterio de interpretación. Y en cuándo incluso los utiliza directamente como fuente de derecho, que es justamente la función integradora del principio, cuando el principio opera directamente como fuente de derecho. Bueno, lo que les decía anteriormente, ¿qué tenemos? Tenemos una base de datos que tiene el Programa de Estado de la Nación, que son aproximadamente 500.000 de sentencias entre el año 89 y el año 2018, que tienen esta característica que les dije, están uniformadas ya desde el punto de vista del formato, y por lo tanto se puede mover sin ningún problema en todas estas sentencias. Según lo me han explicado a mí, es como si fuera un solo documento, ¿verdad? Se puede ir por todas las sentencias libremente, ¿verdad? Está de Nexus, ¿verdad? Que es el programa que tiene la Corte Suprema de Justicia para todas sus sentencias, y que obviamente se puede acceder a las sentencias de la Sala Constitucional a través de Nexus, y se puede utilizar criterios de búsqueda en Nexus para ir identificando sentencias también. No es un mal programa este de Nexus, les digo, es en realidad un avance muy grande a lo que había antes, ¿verdad? Y es mucho mejor, y se lo digo yo como ex procurador general de la Procuraduría General de la República. Nosotros quisimos hacer algo como Nexus, pero es fuera del presupuesto. Yo creo que cuesta todo lo que cuesta, todo el presupuesto de la Procuraduría cuesta hacer un programa de esto, ¿verdad? Tenemos la unidad de inteligencia de la información del PJ y el centro de información de la Sala Constitucional, donde hay esta base. Hay una base de datos de unas sentencias que ellos hacen, tomando incluso la clasificación que hacen de la aplicación de los principios, y van ubicando sentencias que este centro considera relevantes, y es una base de datos muy útil, la verdad, y puede servir de punto de comparación, digamos, como referencia importante en una investigación de este tipo. Ahora sí, y me gustaría traer algo mejor que esto que les voy a enseñar, pero bueno, ¿qué hemos encontrado? Hemos ido utilizando Nexus, ¿verdad? Como base de datos de Nexus. Hemos hecho una investigación usando parejas de principios, que son estos. Tal vez están muy pequeñitos ahí, pero hemos utilizado como parejas de principios, y son los siguientes: derecho a la información, por un lado, derecho a la intimidad. Son principios que de hecho pueden entrar en colisión porque no están protegiendo lo mismo. Se expresan como derechos fundamentales, pero en realidad lo que son principios, ¿verdad? A nivel constitucional todos son principios. Libertad de comercio, libertad de concurrencia, ¿verdad? Esta pareja se utiliza también mucho, hay mucha contradicción. Libertad de información, derecho al honor, que es otra, digamos, pareja ahí de principios o derechos que podrían estar en colisión. Libertad de comercio y protección al ambiente, ¿no? Tomando en cuenta que, bueno, la protección al ambiente, estos principios, estas parejas de principios, se los digo de antemano, es utilizando la clasificación de principios que hace la Sala Constitucional. O sea, se cogen la misma clasificación que hace la Sala Constitucional y dicen, bueno, vamos a usar
como los expresa la misma Sala Constitucional, pero vamos a investigar las sentencias en que puede haber, en que se habla de los dos, decirlo de alguna manera, que se habla de los dos principios y que podría estar resolviendo un conflicto entre ellos. Derecho a la propiedad privada y desarrollo sostenible, como principio muy general, pero derecho a la propiedad privada y protección al ambiente, algo más específico, ¿no? El derecho a la propiedad privada y la función social de la propiedad. Estos tres, digamos, conflictos: derecho a propiedad privada, de desarrollo sostenible, derecho a la propiedad privada, ¿cómo se llama? Protección al ambiente, derecho a propiedad, función social, son como conflictos que pueden haber entre el derecho a la propiedad privada o una manera como la Sala también ha formulado esto, que es el principio de indemnidad patrimonial, ¿no? También lo ha formulado de esa manera y lo ha aplicado en ciertos ámbitos. Es muy común que lo aplique en términos o en relación con temas de derecho de contratación administrativa, por ejemplo, el llamado principio de indemnidad patrimonial, como base del equilibrio económico de los contratos administrativos, y lo ha desarrollado a partir de ahí, pero también lo ha aplicado en otras áreas. Es el derecho a la propiedad, la protección a la propiedad privada, o la protección al patrimonio privado, ¿no? Frente, por ejemplo, a la protección al ambiente, ¿verdad? Que puede haber una contradicción ahí. ¿Por qué? Bueno, porque la protección al ambiente implican limitaciones al derecho a la propiedad privada, al ejercicio de las facultades dominicales de los titulares del derecho de propiedad. Muchas veces la protección al ambiente trae consigo ese tipo de limitaciones y eso termina en sede constitucional y al final hay que resolver qué pesa más, el derecho a la propiedad privada o la protección al ambiente. Y lo que interesa es ver cuáles son los criterios que usa la Sala, cómo razona. Y se razona igual, que es muy interesante, cuando resuelve un conflicto como el de libertad, comercio y protección al ambiente, cuando se trata de la propiedad privada. O se razona igual cuando se trata de un conflicto de la función social de la propiedad y la protección del ambiente, o no. Otro par de principios que podrían estar en contradicción y que yo creo que sería interesante ver cuando se resuelvan varias acciones que todavía no se han resuelto, que tiene que ver con legislación nueva de hace algunos años, que es el principio de equilibrio financiero del presupuesto y el Estado Social de Derecho. Que ese es un principio, una confrontación de principios que yo creo que va a tender a irse acentuando con el tiempo. Sobre todo con la ley de equilibrio financiero de la República, ¿verdad? Y bueno, en alguna medida también la ley de función pública, de empleo público, esas dos leyes, que hay impugnaciones ante la Sala, que hasta donde yo sé, muchas de ellas aún no han sido resueltas. Y que, por ejemplo, en cuanto al equilibrio financiero, le ponen en entredicho la regla fiscal, que está en esa norma, ¿verdad? Y aunque nunca se llegó a nivel constitucional, lo que existe a nivel constitucional es el principio de equilibrio financiero, que quieren estirarlo y decir que es lo mismo que la regla fiscal, o no, que está subsumido la regla fiscal en el... Bueno, no sé cómo lo irá a resolver la Sala, pero hay un conflicto entre principios en ciernes y que está dando sus primeras confrontaciones y que tendrá la Sala que ir resolviendo. En algunos ya lo ha resuelto, ¿verdad? En algunos ya lo ha resuelto, ya ha hablado del Estado Social de Derecho, pero la necesidad de mantener el equilibrio financiero y la responsabilidad fiscal del Estado, etcétera. Y en algunas sentencias incluso nada más, ahora me estoy recordando, de que la salud fiscal del Estado es una manera de proteger el Estado social también de derecho, etcétera. Entonces, bueno, muy interesante ver todo ese tipo de análisis, y si eso se va a seguir dando en el tiempo o si a partir van a haber cambios a futuro sobre este tipo de solución de conflictos. Ustedes pueden ver ahí la cantidad de 1.220 sentencias que se ubicaron hasta el 2024, tomando como base
los datos de Nexus no son muchas, ¿verdad? Pero esos fueron los que salieron con conflictos de estos derechos, de estos principios. Utilizando estas parejas salieron estos derechos, esta cantidad de sentencias. Esto podríamos revisarlo, a ver si podemos afinar la búsqueda, a ver si hay más en realidad, ¿verdad? ¿Cómo está distribuido por temas? El derecho a la información y el derecho a la intimidad se lleva la mayor cantidad entre esas 1.220. Y luego la libertad de comercio y la libertad de concurrencia, ¿verdad? Y luego ustedes pueden ver que los demás caen muy sensiblemente. Estos son números absolutos, ¿verdad? Incluso este último, el equilibrio financiero del presupuesto y el Estado Social de Derecho, 10 sentencias entre 1.220. Aquí podemos ver una distribución, no, perdón. También aquí ya una forma gráfica de verlo por derechos. Derecho a la información, libertad de comercio, derecho a la propiedad privada y el equilibrio financiero y, por decirlo así, su opuesto o su contradicción, ¿verdad? Es puesto en barras, ¿verdad? Y aquí en el tiempo, hay un pico muy alto a partir del 2001, ¿no? Que se mantiene hasta el 2006. Ya el 2007 empieza a bajar y así ustedes pueden ver cómo va bajando a lo largo. Esas sentencias, esas 1.220 sentencias se concentran básicamente, la mayor parte de ellas, entre el 2001 y el 2006, diría yo, ¿no? Básicamente. Habría que preguntar, es un dato interesante que uno después puede tratar de explorar para en el análisis de las sentencias, tratar de contextualizar esas sentencias, ¿verdad? ¿Por qué en esa época? ¿Verdad? ¿Por qué esos años? ¿Qué es lo que estaba pasando? Y puede explicar también que haya habido tanto conflicto de principios y puede explicar la manera en que se resuelvan, ya cuando uno entre, digamos, al análisis de las sentencias. Pero siempre es útil saber que hubo un periodo de unos años en que eso se dio con mucho mayor cantidad de ese tipo de conflictos entre principios que en otros años, que en los años anteriores y que en los años posteriores, ¿verdad? Y contextualizar, bueno, qué pasó entre el 2001 y el 2006. Esto es una distribución de las sentencias según parejas de principios, ¿verdad? Ahí dice libertad de ocurrencia, pero eso es un error del que hizo el gráfico, me van a disculpar. Es libertad de concurrencia, ¿verdad? De acceso al mercado, libertad de concurrencia. Aquí hay una ubicación también por tiempo, por años, y ustedes pueden ver ahí lo que les decía en cuanto a los años. Lo que está marcado ahí es la mayor cantidad de sentencias en ese periodo. Esto es por tipos de proceso, la mayor parte en los recursos de amparo, menos en acciones de inconstitucionalidad y mucho menos en consultas legislativas, pero eso es normal, ¿verdad? Eso es normal. En realidad, en los amparos son la mayor cantidad de procesos de la Sala Constitucional para cualquier cosa, ¿verdad? Y obviamente la mayor cantidad de sentencias van a ser producto de recursos de amparo y las acciones de inconstitucionalidad menos. Esto lo único que hace es confirmar una tendencia, ¿no? Que es propio por la naturaleza, es propia de la naturaleza de los procesos. Que viene aquí es una distribución con base a un tipo de sentencias que la sala misma ha clasificado como sentencias estructurales, sentencias clave y sentencias relevantes. Los tres tipos se refieren a un tipo de sentencia que es más importante que las demás, ¿verdad? Partamos de eso, ¿verdad?
tal vez la utilización de los conceptos no sea el más adecuado. De hecho, el sentencia estructural, yo diría que es el menos, el menos feliz de todos estos conceptos. Yo personalmente, es una tesis muy personal, yo diría que en la sala constitucional no hay ninguna sentencia estructural, que eso no es cierto, no existen sentencias estructurales. Entendiendo por lo que se entendía por sentencia estructural, o lo que entiende la Corte Colombiana de Constitucionalidad, y lo que entendió el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por sentencias llamadas sentencias piloto, que tienen otra función completamente. Y la función más importante que tienen, que no se da en Costa Rica, ninguna sentencia de la sala lo ha dado, es que congela el estado de cosas como están, mientras se resuelven los problemas estructurales. Se reconoce la existencia de un problema estructural que da pie a una constante violación de derechos fundamentales. Y lo que hacen los tribunales constitucionales es ordenarle a la administración, resuelva este problema. Le da un plazo y puede incluso darle orientaciones de cómo resolver ese problema, cuáles son, digamos, los parámetros básicos de la resolución de ese problema para que no se siga generando la lesión a los derechos fundamentales en forma masiva, a como se está identificando que se resuelven. Y mientras tanto nos seguimos viendo recursos, ¿no? Eso es lo que tienen las sentencias estructurales como efecto. Aquí ninguna llegan a identificar un problema estructural y a decirle a la sala constitucional, a la administración, le pueden dar un plazo y le pueden ordenar hacer una determinada cosa, acabar con las listas de espera de la caja. Una sentencia estructural que yo espero que todavía no se dé tanto en esos términos, ¿verdad? Las sentencias estructurales no son tan complicadas para la administración como una gente puede creer, es estructural. No, vean, las sentencias estructurales, por ejemplo, en las famosas sentencias piloto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, es porque se les vino una avalancha de reclamos por indemnizaciones durante la Segunda Guerra Mundial ante mucha gente. Entonces, era tal la avalancha que había que dijeron, no vamos a resolver más hasta que los estados resuelvan este problema, indemnicen, ¿verdad? Pero bueno, esta es una sentencia, esto es una clasificación, y si usamos esos conceptos, esto es lo que sale, ¿verdad? En principio, son muy poquitas, ¿verdad? Son muy poquitas. La sentencia clave, yo entendería que es una sentencia que se convierte en sentencia ejemplo para otras sentencias, digamos. Y en realidad, en este grupo se encontraron poquitas. Esta es una distribución según votos salvados. Bueno, a veces a uno lo puede hacer suponer que la existencia de votos salvados puede implicar una sentencia en la cual se está resolviendo un conflicto entre normas, pero donde hay mucha discusión, ¿verdad? Entonces podría ser muy rica el análisis, ¿verdad? Que en aquellas sentencias donde todo es unánime, porque en aquellas o el problema no es muy conflictivo, o lo que se está repitiendo, algo que ya fue resuelto hace mucho tiempo y que nadie va a seguir discutiendo. Pero donde hay votos salvados o notas separadas, eso nos puede dar un subgrupo de sentencias donde podríamos presumir hay una discusión más intensa o refleja una discusión más intensa sobre los conflictos que se presentan. Entonces, era interesante y vamos a seguir, digamos, tratando de ubicar este tipo de sentencias. La idea es hacer preguntas en este nivel muy generales para poder ir reduciendo el número, ¿verdad?, de sentencias que interesen. Lo mismo con las sentencias sin lugar y con lugar, de rechazo por el fondo, etcétera, ¿verdad? Las de rechazo por el fondo suelen ser sentencias donde se está aplicando jurisprudencia ya reiterada. Entonces, eso lo sabemos, ¿verdad? Entonces, podemos leerlas de cierta manera en determinado momento, porque sabemos que seguramente son muy reiterativas en cuanto a los argumentos, porque lo que están haciendo es aplicando jurisprudencia ya de la sala y rechazando. Como la sala señaló, y se echan ahí dos considerando de una sentencia anterior y váyase para su casa, ¿no? Y esto fue resuelto, ¿no? Los sin lugar pueden ser también interesantes, y obviamente los con lugar nos dan, porque ahí podría haber un análisis más rico también. Esta es otra distinción que nos interesa hacer, lo que sean
sentencias que se resuelven por problemas de admisibilidad a aquellas que se resuelven por el fondo. Ya eso nos quita un grupo de sentencias. Yo no le daría mucha importancia a las sentencias que se resuelven por temas de admisibilidad para este tipo de análisis, porque generalmente ahí lo que va a haber es un problema de legitimación. Si son acciones, no está legitimado. Los amparos, tú puedes más difícil, pero el amparo es más informal. La acción puede ser que no se haya cumplido prevenciones que se le dieron a la parte, ¿verdad? Y no se admite. Pero en todo caso, como sea, en las de admisibilidad es muy probable que no se haya entrado al fondo. O sea, el fondo del conflicto que se quería resolver. Entonces podemos centrarnos en las que se resuelven por el fondo. Esto se puede sacar y se pueden apartar. Esto permite, y esto el resultado que ha dado no es un número despreciable, es casi el 30% que se rechazan por temas de admisibilidad y queda un 70% que en principio sería lo estudiable, ¿verdad? Lo que interesa. Esto es un poco más de las sentencias en función de la distribución por parejas seleccionadas, pero según el tipo de recurrente. Es decir, y distinguimos entre persona jurídica y persona física. Para ver qué relevancia puede tener eso, ¿verdad? Yo creo que no mucha en realidad, ¿verdad? Pero podría ser interesante saber. Obviamente, muchos de los conflictos que tienen que ver con la libertad de comercio, hombre, el recurrente va a ser una persona jurídica, es muy probable, en recursos de amparo. Eso lo tenemos. Y nuevamente hay un error, no es libertad de ocurrencia, que es una libertad que todos los chicos tenemos, no importa qué, ¿verdad? Y la libertad de concurrencia, que es otra cosa, ¿verdad? Distribución de sentencias por parejas seleccionando según resultado. Esto es lo mismo, ¿verdad? Pero ahora por las parejas, según, qué sé yo, por ejemplo, derecho a la información, derecho a la información, derecho a la intimidad, cuántas con lugar parcial, cuántas de esas rechazo por el fondo, etcétera, etcétera. Esto es una distribución que también interesa para ir, hombre, que se aplicará cuando ya le entremos a la base más grande, ¿verdad? Esto es una selección pequeña y con la base de datos de Nexus. Hago la aclaración. Lo mismo sobre una base de bases de Nexus, distribución de sentencias por pareja de principios, eso ya lo habíamos visto. También esta y la anterior son datos sobre las 1.220 sentencias, ¿verdad? Los datos que vimos al principio eran sobre lo que se ha analizado, digamos, manualmente, que son 314 de esas 1.220. Hay un grupo de asistentes que las leen sentencia por sentencia, ¿verdad? Esto es más de números sin saber exactamente, sin hacer la lectura y el filtrado de ya la lectura sentencia por sentencia. Esto es, en el tiempo, nuevamente aquí vemos las entre el 2001 y el 2006. Eso también, esas son en las 314. Yo me estoy yendo para atrás. Bueno. Estos dos gráficos me interesan porque esos dos gráficos sí se ha hecho sobre la base de los principios identificados de la Sala Constitucional, pero de las sentencias entre el 2018 a la fecha, ¿verdad? Eso es lo que se ha hecho. Y sale un dato muy interesante que uno tendría a veces como que ver realmente qué utilidad puede tener. Principio, el primero, el que más sentencias tiene, 530. Son para ubicarme yo aquí también.
perdón, porcentualmente el 5,30% son de interés superior del menor. ¿Verdad? Es decir, yo sé que es un principio muy importante, pero es muy probable que sea todo lo mismo, ¿verdad? Porque lo que está resolviendo es probablemente interés superior del menor y qué sé yo, el derecho, la autoridad parental o el derecho de los padres, ¿verdad? Imagino que son menores sustraídos por el patronato, depositados en un albergue y un amparo que se viene en contra de eso y una resolución dictando que eso es, bueno, el interés superior del menor, o en revisión de procedimientos dentro del patronato donde se puede haber cometido, digamos, alguna injusticia, qué sé yo, y hace prevalecer el interés superior del menor. Pero a lo mejor no son conflictos donde pudo haber habido una gran disyuntiva que resolver. Era muy claro lo que había que hacer, ¿verdad? Y entonces, a lo mejor no tenemos sentencias con mucho análisis de profundidad sobre cómo se resuelve ese conflicto. Es una presunción, ¿verdad? Nada más. Por eso podría valer la pena empezar a jugar con otro tipo de parejas de conflictos, que era lo que intentamos anteriormente y que dieron como resultado los datos estadísticos. Eso es un avance, ¿verdad? Estamos empezando la investigación más lentamente de lo que creíamos que íbamos a llegar hasta a este punto en realidad. Pensábamos que podíamos haber estado más avanzados, pero en eso estamos. Muchas gracias. Cualquier pregunta, con mucho gusto. Bien, muchísimas gracias al doctor Julio Jurado por compartirnos su trabajo de investigación. A continuación tendremos la sección de preguntas por parte del público, entonces si alguien gusta realizar una pregunta, pueden levantar la mano y mis compañeros les harán llegar el micrófono. Gracias. Don Julio, muy agradecido por la conferencia. Es solamente por ignorancia que le quiero preguntar, en la estructuración que usted nos expuso, hay un nivel de abstracción grande para poder tratar de cubrir la globalidad, la generalidad. Mi pregunta es, ¿la AI o la inteligencia artificial es capaz de buscar a ese nivel de abstracción o ella busca más bien principios y luego cuando están relacionados los dos nada más? No sé si logro explicar mi pregunta. Sí, claro. Se oye, sí. Yo creo que sí puede. Le digo yo creo porque, como le dije, yo no soy informático, ¿verdad? Pero yo tengo la impresión de que la inteligencia artificial puede ser casi todo, ¿verdad? Desgraciadamente, ¿verdad? Y más de lo que uno se imagina. Pero sí puede manejarse a diferentes niveles de abstracción. Los motores de búsqueda basados en inteligencia artificial le buscan a usted lo que usted quiera. Lo que hay que saber es qué es lo que uno tiene que preguntar. Y hay unos ciertos métodos, según me han dicho. Por ejemplo, uno puede empezar a buscar y poner, digamos, en una palabra, igualdad, por ejemplo, para poner solo un ejemplo, que puede ser más general que el principio de igualdad, que puede haber miles de sentencias donde se hable de igualdad. Pero si usted quiere irse, que sea útil esa investigación, porque usted le pone la palabra igualdad y le da cualquier cantidad de sentencias. Pero usted puede hacer que esos motores de búsqueda busquen igualdad cuando estén asociados con determinadas palabras hacia atrás y determinadas palabras hacia adelante en una frase, ¿verdad? Entonces puede ponerle derecho o la palabra a la, ¿verdad? O igualdad real, por ejemplo, para que empiece a cerrar la búsqueda. Entonces, y eso es una concreción. Puede buscar a mucha generalidad, lo que pasa es que el resultado que le va a dar es un resultado de tal amplitud en número de sentencias que no le sirve. Uno tiene que ir formulando parejas de principios o relaciones de palabras que cada vez den un nivel mayor de concreción para cerrar, para que digamos, el grupo sea más pequeño. Pero ese nivel mayor de concreción tiene que estar bien estructurado,
porque yo también puedo cerrar el nivel y termino con 15 sentencias, pero dejo por fuera los temas relevantes. Tiene que estar bien estructurado de tal manera que ese nivel de concreción me va dando menos sentencias, pero me va dando las sentencias más importantes y a las que yo quiero, que es donde se resuelven conflictos, donde se plantea el conflicto y donde se resuelve el conflicto entre principios. Bien, en vista de que no tenemos más preguntas, agradecemos al expositor por honrarnos con su participación y por compartir con nosotros sus conocimientos. Agradecemos a quienes nos acompañaron de manera presencial y a quienes nos ven a través de nuestras redes sociales. Les recordamos que ahora tendremos un breve receso y que continuaremos con la presentación de la doctora Magali Hernández Rodríguez sobre el proyecto de Observatorio de Estado de Derecho y Constitución Política en Costa Rica.